Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo sobre el sistema del diseño humano y concretamente vamos a hablar sobre uno de los tipos, el tipo manifestador. Ya os hablé un poquito por encima en el vídeo que hice de introducción al diseño humano, que bueno, os lo pondré probablemente al final por si queréis ir a verlo. Para empezar, comentaros que si queréis saber cuál es vuestro tipo, tenéis varias páginas en internet donde os permite hacer el cálculo. Entonces os hace el cálculo de vuestra carta y os dará la información sobre qué tipo tenéis. Os dejaré en la descripción del vídeo algunas de estas páginas para que podáis acceder rápidamente desde este vídeo y bueno, podáis salir de dudas rápido sobre qué tipo tenéis. Pues nada, vamos a entrar en materia. Comentaros que el manifestador, tal como os he puesto aquí, es un tipo poco común, representa entre el 8 y el 9% de la población mundial. En su cuerpo gráfico, tal cual os he puesto aquí en esta diapositiva, podemos observar que tienen uno o más centros motores. Hay 4 centros motores que son el sacral, el centro raíz, el plexo solar y el corazón. De esto ya os digo, hablamos en el vídeo de la introducción, echarle un vistazo. En este caso el sacral no, ¿vale? Porque el sacral está abierto en los manifestadores. El sacral es este de aquí que os enseño. Mira. Este que aquí precisamente está en blanco porque está abierto, no está definido. Entonces, el resto de los 3 centros motores, que serían el corazón, que os lo marco aquí, el plexo solar y el centro raíz, ¿vale? Estos son los motores. Entonces, para que sea un manifestador, en el cuerpo gráfico tiene que tener uno o más centros, de estos que os he mencionado, conectados al centro de la garganta. Entonces, aquí en este cuerpo gráfico podemos ver que el plexo solar, que aquí os lo marco, está conectado, está con un canal definido hacia la garganta. Y como el sacral también, eso que os comentaba, está abierto, no está definido, entonces nos indicaría que es un tipo manifestador. Otra característica de este tipo es que es el único que puede iniciar sin tener que esperar a los demás. ¿Qué quiero decir con esto? A diferencia de otros tipos, por ejemplo, el proyector que tiene que ser invitado o el generador que tiene que responder, el manifestador es el único que puede iniciar sin esperar a los demás. Entonces, no deja de ser curioso que en esta sociedad se nos condiciona a pensar que somos manifestadores, que todos debemos y podemos actuar e iniciar, pero para el resto que no son manifestadores, pues puede acabar resultando en frustración. Además, también tienen una energía que constantemente busca actuar, hacer o conseguir objetivos. Entonces, es uno de los tipos que puede hacer cosas por sí mismo, como comentaba, y tener éxito sin necesitar a nadie salvo su propio impulso. También os he añadido aquí que causan un profundo impacto en los demás. Además es curioso porque no suelen ser conscientes de ese impacto que tienen en los demás, pero lo tienen. Además, comentaros que los manifestadores fueron los faraones, los reyes, los gobernantes y los sacerdotes en la antigüedad, cuando éramos seres de 7 centros. Esto lo expliqué en el vídeo de introducción al diseño humano, que bueno, creo que os lo colgaré más arriba o en la descripción, por si queréis comprender mejor de qué os hablo. Pero volviendo a lo que os comentaba, siendo ahora como somos seres de 9 centros, entonces el tiempo de los manifestadores en principio ha pasado y bueno, toman el relevo los proyectores, que serían los guías naturales, pero bueno, todos los tipos son interdependientes, ¿vale? Ya que por ejemplo los proyectores también dependen de los tipos energéticos, como los generadores y los manifestadores. Pero bueno, simplemente remarcaros el papel que tuvieron los manifestadores en la antigüedad. Otro aspecto que os quiero comentar que caracteriza a los manifestadores es que no pueden trabajar por un largo tiempo continuado, ¿vale? Esto es debido
a que no pueden acceder a una energía sostenida en el tiempo como los generadores, ya que no tienen el sacral definido. Esto no quiere decir que no puedan trabajar igual o más que ellos, pero una vez su explosión de energía inicial se apaga, necesitan descansar y por eso a los demás a lo mejor les pueden parecer perezosos, pero no están diseñados para una acción energética mantenida en el tiempo. Pero esto es debido a que están diseñados para iniciar, o sea, no tanto para trabajar en el tiempo, sino para iniciar. Y ahí es donde luego entran los generadores para mantener y ejecutar el resto. Entonces, así como los proyectores para guiar y los reflectores para actuar como espejos. Entonces, sobre todo es importante para los manifestadores vigilar de no desarrollar lo que se llama el burnout. Además, como os comentaba, necesitan descansos para liberar ese exceso de energía de su sistema y pueden llegar pues, a aislarse para conseguirlo. Por lo tanto, los trabajos de lunes a viernes, como por ejemplo los horarios de oficina, etc., suelen ser agotadores para los manifestadores. El siguiente punto que os he anotado es la relación con la madre. A esto me refiero a que los manifestadores, debido a esa aura que, bueno, ahora hablaremos, que repele, no tienen la misma relación de nutrición en su ambiente cuando son pequeños. Es decir, no tienen el mismo tipo de relación con su padre o madre, sobre todo con la madre. Normalmente es un poco complicado, por ejemplo, si la madre es una generadora y el hijo o la hija es un manifestador, ya que la madre tiene esa aura envolvente de un generador y literalmente el hijo o la hija le está empujando o repeliendo con su aura. Eso no querrá decir que no puedan tener relaciones con los demás. Dependerá de la conexión que tengan con esa persona en concreto para que puedan pasar a través de su aura que repele. Otra característica de los manifestadores es que necesitan libertad para poder actuar. Cuando los demás les ofrecen resistencia o intentan bloquearles o pararles cuando están en su estado creativo, o por ejemplo controlarles o manipularles cuando les piden que hagan algo o les dicen aquello que deben hacer, es cuando aparece la rabia que les indica a los manifestadores que no están alineados con su yo. Entonces aquí, por ejemplo, os lo he puesto, cuando no están alineados en su yo, pues surge la rabia o el enfado, versus la paz, que cuando están en paz, que esa es su firma, es cuando sí que están alineados en su yo. También os he colocado aquí que la mayoría han estado altamente condicionados en la infancia. Entonces, vienen de una infancia en que muy probablemente se les ha instaurado mecanismos de control o se les ha bloqueado o desalentado de esa capacidad que tienen iniciadora. Por lo tanto, desde pequeños se les ha dicho lo que tenían que hacer y que no podían hacer eso, y esto solía provocar estados de rebelión o una ira creciente. En un alto porcentaje sucede que han sido condicionados de tal manera que estos manifestadores actúan como generadores y no como manifestadores. Y entonces llegan al punto de negar su propia naturaleza y autoexpresión. Y entonces luego es cuando les sorprende, por ejemplo, cuando calculan su carta, luego les sorprende descubrir que son manifestadores, pero es porque tienen un alto nivel de condicionamiento que viene de la infancia. Por último, la última característica que os he puesto aquí es esto que he puesto aquí, lobo solitario o líder. Con esto me refiero que, ya que pueden actuar de manera independiente de otras personas y no están diseñados para ser controlados por la sociedad de ninguna manera, suelen ser vistos por los demás como peligrosos o como impredecibles.
Entonces, esto suele ir acompañado de un sentimiento de aislamiento que viene de los demás resistiendo su naturaleza. Entonces, a veces la gente cuando estudia el diseño humano dice, pues yo quisiera ser manifestador, tal. Sí, pero claro, va acompañado de ese sentido de aislamiento, porque no todo es tan bonito como se pinta. Entonces, claro, esa resistencia o esa visión que tienen los demás del manifestador como impredecible, como incluso peligroso, porque no pueden predecir lo que va a hacer, porque puede actuar sin necesidad de los demás, pues esto provoca ese sentimiento de aislamiento del manifestador frente a los demás, porque esa aura que repele y ese actuar de manera independiente pues genera suspicacia. Si pasamos al tema del aura, como os comentaba, el aura que tienen es repelente y cerrada. O sea, está diseñada para bloquear o para repeler. Por ejemplo, el manifestador cuando entra en su estado creativo, digamos, cuando entra en un proceso de creación, esa aura lo que le permite es crear sin influencia por parte de los demás. ¿Vale? Esa aura está diseñada para bloquear o repeler la influencia de los otros, porque cuando entran en ese estado creativo puedan mantener esa acción, ese inicio, sin la influencia de los demás. Como os he puesto aquí, está diseñada para repeler los obstáculos de su camino. Entonces, cuando están en ese impulso creativo, esa aura les permite evitar la influencia de los demás. Es una aura que es potente, mucha gente nota su energía si entran en una habitación, y esto que os comentaba antes suele causar inquietud o nerviosismo por su impredecibilidad. Es porque los otros no pueden predecir lo que va a hacer, los hace un poco incontrolables, y como pueden actuar sin los demás, eso es lo que puede generar ese nerviosismo en el resto de la gente. Y por último, que os he puesto, en referencia a la hora, que su presencia puede apretar los botones de los demás, pero también les puede motivar, ¿vale? Eso es importante. Entonces, si pasamos a hablar ahora sobre su estrategia y autoridad, estos dos conceptos ya os lo comenté en el vídeo de introducción, ¿vale? Entonces no me voy a centrar en qué es cada uno, pero de estrategia comentaré así muy breve que en principio sería cómo el universo le ofrece en este caso al manifestador oportunidades, ¿vale? ¿Cuál sería la estrategia que puede seguir? Entonces, aquí la estrategia del manifestador es informar. Yo creo que os lo comenté también un poquito en el vídeo de introducción. Entonces, debe informar antes de actuar. Entonces, de esa manera, contrariamente a lo que el manifestador piensa, esa manera de informar antes de actuar elimina la resistencia que obtiene por parte de los demás. Entonces, el hecho de hacer saber al otro lo que voy a hacer deja al otro tranquilo, porque como os comentaba hay ese nerviosismo debido a la impredecibilidad del manifestador. Entonces, el hacer saber al otro lo que voy a hacer antes de hacerlo deja al otro tranquilo. Y también les hace ser conscientes a los manifestadores del impacto que tienen sobre el otro. En la infancia, aquí también os he puesto que una buena manera, por ejemplo, los padres que tienen hijos manifestadores, de sobrellevar el tener un hijo manifestador es enseñarles a pedir permiso. Eso me refiero, pues claro, el niño manifestador, pues puede salir por la puerta, irse, no pide permiso, actúa y ya está, ¿vale? Es su naturaleza. Entonces, si se le enseña desde pequeño a pedir permiso, esto le libera del castigo posterior, ¿vale? Entonces, lo que normalmente el manifestador teme siempre, dice, es que si digo lo que voy a hacer, entonces me castigan o se resisten a lo que voy a hacer. No, entonces, pedir permiso de pequeños, enseñarles esto, les libera del castigo.
El tema de informar, sobre todo, quiero dejar claro que, claro, no es algo que al manifestador le salga de manera natural. De hecho, le cuesta bastante, ya que no le gusta sentirse controlado, ni manipulado, ni que le digan lo que puede o no puede hacer. Entonces, como desde la infancia, como os comentaba, los manifestadores, los niños, son prácticamente imposibles de controlar, pues bueno, han tenido esto, experiencias de castigo, simplemente por vivir su propia naturaleza. Y han tenido experiencias en que los otros, pues esto, le han ofrecido resistencia si querían hacer algo, les han dicho lo que tenían que hacer o que aquello que querían hacer no se podía hacer. Entonces el tema, la temática del manifestador es ese resentimiento o ese enfado dentro de ellos debido a la resistencia que constantemente les ofrecen los demás durante su vida. Pero contrariamente a lo que pueda parecer, el hecho de informar a los demás antes de actuar, como os comentaba, para que sepan lo que van a hacer, pues elimina esa resistencia. En el manifestador adulto estamos hablando de informar, ¿vale? En ningún momento hablamos de pedir permiso o que dejen o cambien aquello que quieren hacer, no. Es simplemente informar al otro de lo que van a hacer. Y por otro lado, aunque no lo parezca, al manifestador también le funciona que los demás le informen de lo que hacen. Así les ayuda a que puedan crear y estar en un estado de paz y no de ira. Respecto al otro punto, que es la autoridad, bueno, la autoridad representa una manera, un modo único de tomar decisiones. Entonces, tal cual os comenté en el vídeo de introducción, hay varias autoridades. Primero hay la emocional. La emocional suele ser si la persona tiene el plexo solar definido, ¿vale? Automáticamente, si tiene el plexo solar definido, ya caerá en esta categoría, ¿vale? En la autoridad emocional. No importa los otros centros que tenga definidos, si tiene el plexo solar definido, su autoridad será emocional. O sea, el plexo solar es un centro potente, como veis. Entonces, con esta autoridad deben esperar, cuando tienen que tomar decisiones, deben esperar a tener claridad emocional. Y aunque pueda parecer contradictorio con el manifestador, pero deben esperar a que pase su ola de emociones, ¿vale? Porque el plexo solar, como ya os comenté, tiene que ver con las emociones. Entonces deben esperar a pasar esa ola de sus emociones, o sea, sus altos y bajos emocionales, antes de tomar una decisión. Y aún así puede que no estén 100% seguros de la decisión, pero tienen que esperar a que pase esa ola, ¿vale? Como os he puesto aquí, no hay verdad en el ahora. O sea, para el manifestador, bueno, el manifestador o cualquier otro tipo que tenga autoridad emocional, cuando toma una decisión, la verdad no está en el ahora, ¿vale? Entonces, lo que tienen que hacer es darse tiempo. Sería el equivalente, por ejemplo, al dicho que se llama de voy a consultarlo con la almohada. Pues esto, tienen que darse tiempo. Es clave para los manifestadores con esta autoridad desarrollar la paciencia, ¿vale? Sobre todo desarrollar la paciencia y no ser presionados a decidir de manera inmediata. La siguiente autoridad que encontramos es la sacral. Los únicos con autoridad sacral serán los generadores y los generadores manifestantes, porque son los únicos que tienen el centro sacral definido. Entonces solo pueden ser ellos los que tengan este tipo de autoridad. En este caso, obviamente el plexo solar no estará definido, pero como os comentaba que si el plexo solar está definido ya pasa a ser automáticamente autoridad emocional. Pues en este caso el plexo solar no estará definido y el sacral sí. La autoridad sacral se refiere al instinto y el propio cuerpo o las entrañas, ¿vale? Yo diría más bien las entrañas, las que mediante un ruido sacral le responde delante de una decisión y pueden sentirse, por ejemplo, atraídos hacia ello o repelidos. La siguiente autoridad que tenemos es la del bazo. Si se tiene esta autoridad, significa que o se es un manifestador o se es un proyector. No os preocupéis que el proyector, generador, todo esto hablaremos del resto de tipos, ¿eh? Empiezo por el manifestador, pero iremos a todos ellos. Entonces, ¿qué me refiero que la autoridad del bazo sea un manifestador o un proyector? ¿Por qué? Porque ya que no hay el plexo solar definido ni el sacral.
¿vale? Entonces, claro, obviamente si está definido el sacral serían los generadores, y si no está definido, pues en este caso el manifestador o el proyector. Entonces, la autoridad del bazo, aquí la intuición es la que nos indica si tomar o no esa decisión. Y es muy sutil y basada en el aquí y en el ahora. Como os comenté, el bazo es muy relacionado con la supervivencia, con la intuición, con el sistema inmunitario. Entonces, se basa más en el aquí y en el ahora. Y entonces tienen que seguir su intuición para decidir. El siguiente centro, el del corazón o el ego, sería utilizar la voluntad personal para tomar las decisiones, ¿vale? Con esto me refiero a las personas que tienen este tipo de autoridad, autoridad de corazón o ego, tienen que ser egoístas y preguntarse qué es aquello que quieren para poder decidir. Si tienen una decisión enfrente de ellos, pues ser egoístas y preguntarse qué es aquello que quiero. Entonces, es utilizar, como comentaba, la voluntad personal para decidir. La siguiente autoridad es la del centro G. En este caso aquí se refiere a actuar respecto a aquello que les hace felices y les dará satisfacción personal. Entonces, para las autoridades de centro G necesitan hablar respecto a su decisión para escucharse en voz alta, ¿vale? Tienen que hablar de esa decisión en voz alta y entonces sabrán qué hacer, simplemente con escuchar lo que dicen por ellos mismos. Otra de las autoridades es la externa. La externa, la guía respecto a su decisión, la encuentra en su entorno, ¿vale? Entonces, ahí es el entorno el que le guiará respecto a su decisión, pero claro está, tienen que vigilar que ese entorno en el que están sea el correcto. Y por último, la autoridad lunar. Esta es la autoridad de los reflectores, ¿vale? Los reflectores no tienen ningún centro definido, están todos los centros en blanco. Entonces, este tipo de autoridad lunar para los reflectores les indica que deben esperar un ciclo completo de la luna, es decir, 28 días, y aquí también el entorno es importante para tomar la decisión. Y por último, me centro aquí en algunos consejos para los manifestadores. Es bueno para el manifestador acostarse antes de estar agotados. ¿Por qué? Esto me refiero que si normalmente cuando se van a dormir ya estando exhaustos, no suelen dormir bien, ¿vale? Entonces si se van a dormir un poquito antes de estar cansados, o por ejemplo se ponen, no sé, a leer un libro o tal, entonces suelen dormir mejor. Entonces es bueno que no acaben agotados ya y justo irse a dormir porque ya están agotados, no, irse un poquito antes a la cama. Aquí el hecho que os he puesto de dormir solos, esto bueno, sí es un poco difícil, pero bueno, para dormir, el tema de dormir solos les va bien para descargar el exceso de energía sacral que han amplificado durante el día. Eso es porque como tienen el sacral abierto, pues entonces han amplificado durante el día esa energía sacral de los generadores, básicamente, y necesitan descargarla. Entonces, si duermen solos, les es más fácil descargar esa energía sacral. Otro consejo es que sean conscientes del impacto que causan en los demás, ¿vale? Que no suele ser así, como os comentaba, y tener en cuenta también a los demás cuando van a hacer algo. Y por último, hacer saber a los demás que han de informarle. O sea, me refiero que informar a los demás, decirles, mira, cuando esa persona quiera algo, no le diga lo que tiene que hacer o pedirle que haga algo. No, simplemente que le informe. Entonces, cuando se informa al manifestador, luego el manifestador ya decidirá si acciona, si toma una acción o no la toma. Pero el hecho de que el otro le diga lo que tiene que hacer o le pida que haga algo, ahí es donde entra el enfado o la rabia que os comentaba del manifestador. Entonces, una manera de que esta rabia subyacente no aparezca es que los demás, cuando quieran que haga algo, le informen del hecho, de la situación, pero no le pidan ni que hagan algo, ni que les digan qué hacer.
Entonces simplemente les informan y ahí el manifestador es libre o no de actuar, ¿vale? Eso ya dependerá de él. Pues nada, con esto terminamos el vídeo. Espero que os haya gustado mucho, espero que no me haya alargado mucho. Si os gustan estos vídeos de diseño humano, dejármelo en los comentarios para saber que os gustan, o dejarme un like, o así tengo un poco de feedback. También los que seáis manifestadores, dejármelo si os apetece en los comentarios y me decís si os identificáis en algo o no de lo que os he comentado. Y pues con esto ya acabo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo.